C'est une chanson qui nous ressemble. Y nos vamos a un pedazo de marca, al binomio, que es Christian Dior. Christian Dior. Christian Dior se funda en el 46 en París, de la mano de Christian Dior, el cual tiene un éxito inmediato gracias a su presentación del New Look en el 47, que el otro día también hablamos de ello, ¿verdad?, en el capítulo de Balenciaga. Y es cuando presenta una silueta totalmente rompedora, porque la moda de posguerra era muy austera, ¿verdad? Incluso la alta costura era muy austera. Él es además una especie como de primer éxito de lo que se podía llamar el marketing entrando en la moda, porque Christian Dior, a pesar de que era una persona lo suficientemente sensible como para ser responsable del estilo que lleva su nombre, él era de formación licenciado en ciencias políticas, o sea, teóricamente un poco por herencia de su familia, él para lo que iba era para hacer, digamos, la típica carrera del funcionario de alta graduación en Francia. Pero su sensibilidad pudo con él y establece una de las casas absolutamente legendarias, podría decir que de las 5 grandes de toda la historia de la moda, con un estilo muy determinado y que además hay un momento determinado en el que se supone que es el rival de Balenciaga, y cuando se termina esa rivalidad comienza la gran rivalidad Chanel-Dior, por ser dos mujeres, digamos, diferentes. Hay un libro del que hablaremos muchas veces, que es un libro muy difícil de conseguir porque está prácticamente agotado, en el que se habla de la identificación de las mujeres con una silueta, con un estilo, con una marca, ¿no? con una imagen. Y habla de que la mujer Chanel siempre es la reina, aparece siempre como sola, y obviamente se identifica absolutamente con la aparición, con las imágenes en las que aparece Chanel. Chanel era la reina Chanel. La reina solitaria, ¿no? Christian Dior está concebido para la princesa, es esa mujer que cree firmemente que su sueño va a salir y que finalmente aparecerá el príncipe, y la mujer Yves Saint Laurent es la mujer que también vive sola, pero porque ella no quiere vincularse, digamos, matrimonialmente a ningún hombre. Ella quiere ser amiga de sus amigos, y entonces por eso siempre aparece en un primer plano y al fondo siempre hay como 2 o 3 mujeres que están esperando que ella decida. En el caso de Christian Dior, en los 3 lo borda, pero en el caso de Christian Dior es todavía más, porque efectivamente el look, la silueta Dior, la llevamos identificando, obviamente porque la marca quiere que la identifiquemos con eso, con el look princesa, ¿no? Esa primera colección de la que hablas se titulaba Cogol, pero se terminó conociendo y se sigue conociendo como New Look, gracias a Carmel Snow, que era la editora en el momento de Harper's Bazaar, porque cuando hizo la reseña del desfile dijo: esto verdaderamente es un nuevo look, ¿no? Y además es muy curioso porque ese nuevo look es una chaqueta blanca entallada que marcaba la cintura de avispa, 3, 4 botones, y curiosamente, como es una temporada de verano, suele estar hecha con lino. Y tenía una falda que llevaba un determinado vuelo, que abría, lo cual exigía no solamente un corte generoso, sino también mucha tela. Algo que hasta entonces había faltado incluso en la poderosísima Francia, porque, insistimos, habíamos salido de una Segunda Guerra Mundial. Y esa imagen, los otros días, estando en la exposición sobre Balenciaga que había en el Jardín Botánico de Madrid, a propósito de la serie sobre Balenciaga que se ha empezado, vimos varias de esas imágenes y nos llamó mucho la atención cómo ese look, esa imagen de una chaqueta blanca ceñida a la cintura, que luego se abre como si fuese un tulipán invertido hacia abajo, estaba presente muchos años antes, 10 años antes. Sí. Ese mismo look estaba ya en las colecciones tanto de Balenciaga. De hecho, había un par de tejidos, un par de modelos, uno del 42 y creo que otro del 38. Sí, el del 43 creo que era el de la chaqueta blanca. Y otro del 38, que están, digamos, sencillamente que la tela, en vez de abrirse, la tela cae a plomo. ¿Por qué? Porque no había tela para darle, digamos, ese recorrido. Seguimos, y decir un dato curioso que el otro día lo mencionamos, es que Dior empieza con 42 años. Con el 47, cuando presenta el New Look, tiene 42. Pero es que 10 años después muere súbitamente,
Entonces tienen que buscar un sustituto, ¿no? Y aparece su jovencísimo ayudante, Yves Saint Laurent, de 21 años, el cual sabe llevar perfectamente las enseñanzas de Monsieur Dior de lujo y feminidad absolutas y sigue la marca con un corte bastante continuista, ¿no? Sí. Lo bueno que hace es que aporta los looks de bastante más ligereza y los hace más contemporáneos. Y además creo recordar, cito muy de memoria, pero creo recordar que él se encarga de una colección antes de que fallezca Christian Dior. Es decir, que el ayudante es, digamos, elevado a la responsabilidad de ser autor de una colección, probablemente porque Christian Dior estaba, digamos, enfermo. Es un poco lo que ha pasado con Virginie Viard y Karl Lagerfeld, ¿no? Que la última colección ya salía ella con él acompañada a saludar. Y la enorme suerte es que, claro, que en esa colección Yves Saint Laurent se sale, porque es un éxito absoluto de público y de prensa, y comienza un camino que parecería, digamos, eterno, porque ¿quién iba a pensar que Yves Saint Laurent iba a salir de Christian Dior, y menos de aquella manera tan triste como salió? No lo hemos contado, o sea, lo podemos contar, y es que en el 61, con el lema Abajo el Ritz, viva la calle, presenta una colección con minifaldas, chaquetas de cuero, y claro, esto la gente se lo toma como una ofensa nacional, no ya en la alta costura, sino como una ofensa al vivir francés, ¿no? Sale de Dior. Y a Dior le esperan 30 años de continuismo gracias a Marc Bohan, un diseñador que la verdad que llevó bastante bien el legado Dior, pero le pasó un poco lo mismo que a Chanel, que mientras el mundo avanzaba, Dior se iba quedando un poco atrás y Chanel también se iba quedando un poco atrás. Luego lo contaremos también. Hasta que dan un cambio de timón y fichan a Gianfranco Ferré, un extraordinario diseñador de prêt-à-porter italiano, milanés, justamente con Armani y con Versace, los tres grandes pedestales del prêt-à-porter creo que es en el italiano. 89, ¿verdad? Cuando cogen a Gianfranco. Pero es que Marc Bohan no sabe que está despedido y se entera, es un dato curioso se entera gracias a una periodista de Women's Wear Daily, que era y es todavía un medio muy importante en moda, y se entera porque ella va a preguntarle qué tal llevas lo del despido, ¿no? Y él se queda un poco así como diciendo, perdón. ¿De qué me hablas? Pero es verdad, o sea, no le deseamos naturalmente el mal a nadie, ni siquiera a Marc Bohan, pero es un poco como si los fantasmas del pasado volviesen, porque es verdad que cuando Yves Saint Laurent es obligado a hacer el servicio militar, aunque dura muy poquito tiempo, porque evidentemente un reconocimiento médico demuestra que Yves Saint Laurent no es apto para hacer el servicio militar, y menos en una guerra, en la famosa guerra Francia-Argelia, con su antigua colonia, aprovechan que ese ratito en el que se ausenta Yves Saint Laurent, obligado por las leyes de reclutamiento en Francia, pues Marc Bohan, que ya estaba también como ayudante, aprovecha, digamos, para colocarse en la mejor situación posible, y cuando Yves Saint Laurent, muy poquito tiempo después, es librado de sus obligaciones militares y vuelve a la Avenue Montaigne, que es donde está la casa Dior, a decir, bueno, ya estoy aquí, voy a seguir, se encuentra con la puerta cerrada, entra en una depresión profundísima, de la que tiene la suerte de que un hombre también fundamental para la moda francesa lo rescata, y no solamente lo cura, por decirlo de alguna manera, de la depresión monumental que tenía, sino que hace lo fundamental para un creador, que es tú, dedícate a la creación, que yo voy a hablar con los bancos. Bueno, decimos su nombre, Pierre Berger. Es Pierre Berger. Cuando Ferré acaba en Dior, porque tampoco estuvo demasiados años, estuvo unos 8 años, una cosa así, en un movimiento de genialidad absoluta de Dior, deciden contratar a Galliano, que venía de trabajar en Givenchy. Pero entonces todavía no se sabía esa genialidad. Y también se portan mal, la casa Dior se porta mal con Gianfranco Ferré. La verdad que los grandes grupos se suelen portar bastante mal con los directores creativos. Porque Gianfranco Ferré estaba haciendo un Christian Dior excepcionalmente hermoso y creíble en la secuencia honesta de lo que sería Christian Dior. Es tan así que hay un momento determinado en el que le encargan que haga el vestuario para una película absolutamente maravillosa sobre el famoso conflicto entre protestantes y católicos, la noche de me parece que es de San Sebastián, no, la noche de, no lo recuerdo ahora, lo buscaremos y pondremos la carcasa. Una famosa matanza importantísima en Francia, que teóricamente crea un conflicto de religión importantísimo.
y él hace un vestuario especialmente para la reina de Francia, que es maravilloso. Lamento ahora no recordar el título de la película. Lo buscamos y lo ponemos, no pasa nada. Os lo incorporaremos. Cuando llega Galeano, que estamos hablando de él, es un diseñador de, como decíamos el otro día, del Peñón de Gibraltar, pero que estudió en San Martins y que la verdad tiene mucho éxito allá donde vaya, ¿no? Sigue teniéndolo porque es un diseñador excepcional, como pocos que quedan hoy en día. Y lo que hace es revolucionar Dior, pero de la cabeza a los pies, ¿no? Claro. La actualiza de una forma estratosférica, crea colecciones entre teatrales, sofisticadas y simplemente bellas. Y debemos decir que el pobre es expulsado o despedido de Dior por unos comentarios muy desafortunados antisemitas que hizo en una cafetería en la terraza de París. Y que fue grabado pues por un par de chicas que andaban por allí a saber... Y que sobre todo en las primeras horas o en los primeros días no tiene la lucidez de arrepentirse, sino que de alguna manera insiste. Obviamente si te dedicas a la moda es muy difícil declarar guerras contra la minoría exquisita judía en el mundo de la moda, pero en el caso de Dior llueve sobre mojado, porque en el caso de Dior no solamente había conexiones familiares con judíos, sino que incluso creo recordar que una hermana de Christian Dior muere en un campo de concentración, con lo cual es como mínimo una grosería de muy mal gusto. Es verdad que él pertenece a una generación brillantísima de jóvenes estudiantes de Londres de ese momento, en el cual no solamente está él, sino que también está Alexander McQueen. Sí. Es decir, debieron de tener un profesor de proyectos absolutamente espectacular, sí, porque ahí salen muchos genios. Lo que ocurre todos premiados con la mejor colección de San Martín. Lo que ocurre es que sobre todo salen esos dos genios. Y también es un milagro como un industrial francés, un economista francés, un hombre de las finanzas, un tiburón financiero, que ya era el dueño de Louis Vuitton, o casi el dueño de Louis Vuitton, está intentando comprar Christian Dior, ya tiene, digamos, una mayoría suficiente para imponer sus criterios, y entonces fichan a un chico absolutamente revolucionario, que probablemente aquello podía haber salido bien, pero perfectamente podía haber salido fatal. Pero tenemos dos referencias míticas de desfiles suyos, todos son impresionantes, pero el desfile de Egipto, inspirado en Egipto, el desfile inspirado en Japón, que creo que es primavera-verano 2007, el desfile otoño-invierno 2009-2010. Os vamos a poner fotos para que los veáis, porque son simplemente puro teatro y puro drama. Prácticamente todos sus desfiles, desde el primero en el Palacio Garnier, en la Ópera de París, donde al final las modelos suben esas escaleras justamente para que se vea el desarrollo de la parte de atrás de sus vestidos, imitando como habría sido 100 años anterior una noche de ópera bajo Napoleón III y Eugenia de Montijo, y al final, por si algo faltaba en Dior, se abre una especie como de compuertas en el techo y empiezan a caer, no sé si fueron 500 kilos de pétalos de rosas, como para decir, esto es la alta costura, y yo soy Galeano. Y estamos en Dior, que todavía se llamaba Christian Dior, y probablemente es un golpe de efecto, de esto hablaremos muchas veces en nuestro podcast, pero lo adelantamos, probablemente fue un golpe de efecto del genial digamos líder de la casa LVMH, al decir Italia nos está pisando los pies o ya nos ha alcanzado con su prêt-à-porter. Milán, siendo la capital del prêt-à-porter mundial, se está convirtiendo en la capital de la moda mundial, y yo tengo que hacer algo justamente para que esa capital de la moda vuelva a París. Y entonces descubre, en una verdadera genialidad, que la alta costura, que se había muerto en el año 68, es perfectamente resucitable. Y la resucita... E incluso rentable. Eso ya la hizo él un poquito más adelante. Y la resucita a golpe de escándalo. Hay que decir que los primeros escándalos son escándalos de muy buen gusto. Decir que... por cierto, no sé si te lo he contado alguna vez, tuve la suerte de ver algunas en directo. ¿Ah, sí? Y recuerdo una memorable, que es aquella en la que me acuerdo de las cosas 40, que no me cuentan. De los 40 grados en París, que es en la estación de Austerlitz,
Estaba destinada a una colección de reinas y de princesas de todo el mundo, y entonces en la estación de Austerlitz, que es una estación ya cerrada, pero que en su momento era una de las grandes estaciones de París, entra un tren antiguo, pero entra de verdad, con su mito y todo, como si fuese la estación de Saint-Lazare de los impresionistas. Y justo en ese tren empiezan a bajar princesas de todo el mundo. Como si fuese el Orient Express, desfilando, ¿no? Claro. Y recuerdo, porque no se me puede olvidar nunca, que en ese tren, en la cabecera del tren, donde están los parachoques del tren, había una princesa sentada, que hacía de la princesa Pocahontas. Ay, pero y esa princesa Pocahontas, pásmense ustedes si no lo saben, era una modelo española que se llama Eugenia Silva. Eugenia, yo no lo sabía. Eugenia Silva en Chanel. Perdón, en Dior. Qué anécdotas. Sí. Esto se lo debemos a Beatriz d'Orléans, que era, bueno, que es una mujer importantísima en la moda española, y que fue consejera delegada de Christian Dior durante muchísimo tiempo. Y ahora es directora del Luxury Spain, un complejo de lujo muy importante. Y que durante la época en la que fue directora general de Christian Dior en España, amiga personal de Arnault, obviamente, a determinados periodistas españoles que eran interesantes para la casa, pues tuvimos la suerte de que nos invitaron a ver eso que se llama un desfile de alta costura. Decir que, mientras hablábamos de Galliano, decir que fue despedido en 2011, y es en 2012 cuando, por suerte del destino, aparece Raf Simons, un diseñador de los más influyentes del siglo XX, diría yo, que ahora mismo está trabajando en Prada, junto a Miuccia Prada, en la dirección creativa, y que hasta el momento había trabajado con Jil Sander. Una exquisitez que en aquel momento estaba coqueteando como marca con Prada. Sí. Minimalismo puro y duro. Exquisito, minimalismo sofisticación exquisito. Pura y dura. Que además fue famosísimo porque probablemente alguien le contó, o él la había visto de pequeño, la famosa escena de la lluvia de pétalos sobre la gran escalinata del Palacio de la Ópera, que justamente envuelve en pétalos toda la maison. Envuelve como 5 o 6 salas del palacete en el que están realizando el desfile. Donde se hace el desfile. Del techo al suelo llenos de flores. Es decir, ya en imágenes impresionante, pero imagínate acudir a un desfile donde todo el aroma son todas esas rosas, amarillas, todo tipo de flores. Un problema además fuerte de infraestructura, porque ¿cómo haces para poner todas esas flores y que cuando comience el desfile esas flores estén impecables? Hay un pequeño documental en YouTube, os vamos a poner la referencia, buenísimo, sobre el día anterior del desfile y cómo él prepara el desfile. Y a mí me da mucha pena una escena en la que el pobre empieza a llorar del estrés antes del desfile. Y además, durante mucho tiempo, no sé si ahora se puede localizar, y si se puede localizar lo localizamos para emitir un par de minutos justamente para invitaros a que lo veáis completo. Se hizo incluso una película de esa primera, de esa experiencia, es ese vídeo que me refiero yo, creo. De ese desfile de Dior. La verdad que Raf Simons fue una genialidad también, porque es la mezcla perfecta entre la feminidad absoluta y la máxima conceptualización a la que puede llegar el diseñador, ¿no? En 2015, muy poquito después, 3 años después, decide no renovar el contrato con la marca porque dice que es un puesto muy exigente y que prefiere dedicarse a otros aspectos de su vida, porque creativamente también hace otras cosas. Bueno, estábamos diciendo que en 2015 es cuando no renueva el contrato, y es entonces cuando hay 6 meses de rumores por todas partes en todos los medios, y de repente se lanza el nombre de Maria Grazia Chiuri, que sigue siendo actualmente la directora creativa. Decir que Maria Grazia es una diseñadora italiana y que había estado siendo codirectora creativa con Pierpaolo Piccioli en Valentino. Y ahora Valentino está a los mandos únicamente de Pierpaolo. También vamos a hablar un poco de la historia de Dior Homme para hombre. Fue además un precedente muy importante, porque en Dior siempre la Maison había sido dirigida por hombres. Fue la primera vez que una mujer asciende al trono de la casa Dior, que no sé si por un pique estructural con Chanel, solo quería hombres en la dirección de esa batuta. También decir, que no se nos olvide, y para que nuestros seguidores lo sepan, que algunos de los elementos más característicos de Dior son pues la inspiración en las flores, el toile de Juillet, que es un estampado típico del siglo XVII con escenas campestres. El gris emblemático de la casa.
y el estampado pata de gallo que se creó precisamente para la marca. El estilo Luis XVI como una recreación digamos, de la academia francesa, de la espiritualidad francesa, de la tranquilidad francesa. Y eso es probablemente lo que apunta que después de todas las turbulencias de estilo que produjo el éxito inconmensurable de John Galliano en Dior, alguien, en este momento, bueno, en este caso concreto probablemente Toledano, que era el responsable máximo, decidió Sidney Toledano, que durante muchísimo tiempo fue el CEO de Christian Dior, y que teóricamente es él el que marca los pasos, es decir, hay que retornar al orden, y por eso uno de los looks más característicos de esa primera colección de Simon es justamente digamos, la recreación del New Look, pero todavía más espiritual, porque es una especie como de no sé, como una especie de una funda, ¿no? Sí. Como si fuese una camiseta pegada, de manga larga pegada al cuerpo, y luego esa primera colección vamos a poner imágenes porque es increíble. Una falda maravillosa, estampada también de flores, que además no sé si fue en el propio desfile o luego se utiliza como campaña de publicidad. La embajadora de la marca era justamente una actriz Natalie Portman, ¿puede ser? Portman, muy identificada con la casa Dior. Perdón, con la casa Dior. Vamos a hablar también de que hay otra parte en la marca Dior que es Dior pour Homme, que en 2001 se convierte en Dior Homme. Es dirigida por Hedi Slimane en esos años, que es muy característica porque cambia la silueta del hombre radicalmente. Ajusta muchísimo las prendas, tiene clarísimas referencias al mundo del rock. Le exige a los hombres una cintura de mujer. Sí. Y unas patitas para ajustar esos skinny jeans imposibles, ¿no? Que es un poco lo que ha estado haciendo luego en Celine y que es un poco marca de la casa, ¿no? Allá donde va Hedi Slimane es esa silueta, para hombre y para mujer. No ha podido salir de esa idea de lo brillante que es. Sí. Y en 2008 llega a Dior Homme Chris Van Ash, un diseñador estupendo también, que lo que hace es seguir un poco de forma continuista también con eso que ha declarado Slimane, que va a ser Dior hombre. Y es en 2018 cuando llega uno de mis diseñadores favoritos para hombre, que es Kim Jones, el cual está haciendo una verdadera revolución en Dior hombre, porque está mezclando elementos muy técnicos, utilitarios en cierto sentido, con el streetwear más moderno de las grandes capitales de moda del mundo. Sobre todo, yo creo que toma inspiración de las capitales asiáticas, como pueden ser Seúl, Tokio o cualquier capital asiática. Antes de empezar con esta colección de primavera-verano 24 de alta costura de Dior, tenemos que hacer una pequeña pausa, porque ha habido mucha desilusión en cómo ha recibido el público la colección. Ha ocurrido esto tanto con Chanel como con Dior. A mí me ha pasado que también yo creo que nos tienen acostumbrados a la excelencia, ¿no? Y cuando vemos colecciones que se quedan un poco atrás, ¿no? Anticuadas, nos llevamos una decepción enorme. Hemos visto reversiones en los primeros looks de la gabardina, son 7-8 looks, en los que hacen pues, reversiones a partir del drapeado, de los pliegues, pero yo me pregunto en mi cabeza, si ya es una prenda que se ha reversionado 1000 veces de todas las maneras posibles, siendo Dior, que es que puedes hacer lo que te apetezca, ¿cómo no le das una vuelta un poquito más conceptual o simplemente haces otro tipo de versiones un poco más alegres, no todas en el mismo tono? 9 looks seguidos. Ahí, Beatriz, la explicación puede ser que haya un cierto nerviosismo con los resultados finales de estas grandes casas, y que probablemente el efecto de Salía en Balenciaga esté de alguna manera contaminando al resto digamos, de la primera fila, ¿no? Porque ese toque que nos puede parecer casi de mal gusto de obligar a que una puesta en escena, tanto en Chanel como en Dior, sean modernas, por definición, sí. Probablemente eso les hace correr muchos riesgos, porque lo hablábamos y no estábamos tan desacuerdo con lo que son las líneas maestras de la colección, sino con la no necesidad de poner ese estilismo, es decir, de hacer una accesorización para la puesta en escena tan, entre comillas, atrevida o tan innecesariamente moderna. Eso es lo que estamos dudando que está ocurriendo de verdad con Chanel y Dior, que quizás sea un poco el problema del estilismo, porque hay piezas que son realmente bonitas y que obviamente la artesanía es simplemente una maravilla, pero
Parece un poco como que la artesanía es lo que tiene que tirar de la colección últimamente, no del concepto. Pero fíjate, tú y yo somos dos hormiguitas opinando, no quiero ni pensar los puñales volando que habrá en la alta dirección de esas dos empresas intentando influir sobre si seguimos haciendo esto, nos quedamos sin la noticia, sin el escándalo, sin que hablen de nosotros. Si seguimos pensando en nuestros clientes, la prensa nos abandonará. Hay que volver a pensar en la prensa, aunque corramos riesgos con nuestros clientes. Decir que la colección se ha realizado en los museos en los jardines del Museo Rodin y que la escenografía ha sido creada por la artista italiana Isabella Ducrot. También, la colección se completa un poco con looks con polka dots, con mucha importancia del tejido moiré, que eso en la nota de prensa María Grazia hace mucha... recalca mucho que la colección se centra en la importancia de los tejidos. Pero es que siendo Dior no te puedes centrar solo en los tejidos y hacer una colección correcta y nada más. Pero además, eres Dior. Pero además un tejido como es el moiré, que es delicadísimo porque tiene demasiadas connotaciones. Algunas muy positivas, como que es en color rojo granate, uno de los, colores asociados o tejidos asociados a los cardenales de la Iglesia Católica. Hasta ahí todo va muy bien, pero luego también el moiré, precisamente por ser un tejido carísimo y exquisito, se asocia también a la muerte. O sea, es de lo que van forrados los ataúdes de lujo, o al menos iban. Entonces, claro, entrar en esas connotaciones no siendo gótico es una cosa que pone los pelos de punta. Vamos a explicar qué es el moiré. Para el que no lo sepa, es un tejido que se obtiene, tiene un poco un aspecto de marcas de agua. Las abuelitas decían que hacía aguas. Sí. Que hace como marcas de agua. El efecto visual es un poco como ondulaciones, ¿no? Y esto se obtiene gracias al proceso de calandrado, en el que se dobla el tejido sobre sí mismo con la faz por dentro y se aplican temperaturas y presiones muy altas y con unos rodillos acanalados. Y esto lo que hace es crear este efecto. Corre los colores. Y crea estos efectos tan interesantes que son las marcas de agua. Y también dota al tejido de mucha más suavidad que de por sí tiene, ¿no? Entonces, esta colección de Dior terminamos diciendo que sí, hay algunas piezas bonitas, hay algunos looks que no están nada mal, pero nos ha dejado un poco decepcionados, un poco grises, ¿no? Sin más. Colores de la casa.